Buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este webinar. Estamos en tiempo y bueno, vamos a ser puntuales y vamos a comenzar a las 12:01 de la mañana. En primer lugar, agradecer a Francisco Martín Santamaría, que es director regional de Bureau Veritas en la zona sur y en Canarias, y a Marta Pascual, que es Product Manager de certificación de sostenibilidad. A ambos agradecerle su predisposición y, como siempre, Bureau Veritas, la colaboración permanente y continua con esta casa, con la Confederación de Empresarios, en todas las actividades que hacemos. También agradecer a la Diputación Provincial de Cádiz, que nos permite celebrar un conjunto de webinars al área de coordinación y desarrollo estratégico, productivo y social. La temática que hoy vamos a tratar, hablaremos de objetivos ODS, de desarrollo sostenible, hablaremos, por otro lado, de la economía circular y hablaremos también, fundamentalmente, de todo aquello vinculado con desperdicios alimentarios. Temas todos muy de actualidad. Comentar que están cambiando los modelos de producción. Hemos pasado de un modelo de producción lineal, un modelo económico lineal, en el cual se usaba y se tiraba, a un modelo económico fundamentalmente de aprovechamiento o reutilización de todos y cada uno de los residuos que vamos generando. Para ello, el marco normativo debe ir de la mano para que la fin de condición de residuos nos permita de alguna forma pues acelerar y reutilizar esos residuos. Yo no me voy a extender mucho más. Indicaros que la webinar se está grabando y que todas las preguntas se las podéis formular tanto a Francisco como a Marta a través del chat que hemos habilitado. Le cedo la palabra a Francisco Martín Santamaría y agradeceros toda vuestra participación. Está en silencio, Francisco. Hola, buenos días y bienvenidos. Para mí, como siempre, es un placer colaborar con la Confederación de Empresarios de Cádiz y con la Diputación Provincial y siempre con el ánimo de aportar y sensibilizar con un ánimo de aportación independientemente de nuestros servicios, tanto de certificación como de otras muchas actividades. Hoy el peso de la ponencia la va a comandar Marta Pascual, que además de responsable de producto y una incansable defensora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad, la economía circular y todo lo que tenga que ver con un mundo futuro más sostenible, es una verdadera experta. Aparte de eso, yo voy solamente a matizar algunos aspectos que puedan tener relación con el tejido empresarial tanto de Andalucía como de Canarias y pueda confluir y que utilicemos todas estas avanzadillas como una herramienta estratégica que le sirvan a las organizaciones para anticiparse. Todos estos aspectos que se van a comentar hoy no son el futuro, son ya el presente de cualquier organización que quiera distinguirse. Por lo tanto, yo voy a robar solo 3 minutos de la presentación para hacer un marco muy general de qué es Bureau Veritas. Muchos de ustedes ya conocen a Bureau Veritas, pero bueno, quería avanzar. Somos una empresa, pasa Marta por favor y luego si quieres retroceder. Somos una empresa que intentamos caminar al lado de nuestros clientes con una visión de aportar valor, evaluar los riesgos en todo lo relacionado con la seguridad y salud y también con la sostenibilidad, sobre todo con la misión fundamental de construir o ayudar o ser coadyuvante a construir un mundo de confianza garantizando un progreso responsable. También pasa, por favor, el tema de la confianza ahora mismo es vital. Más que nunca necesitamos ahora confianza y todos estamos en la línea de que todas las organizaciones y en la sociedad en general pues van a tener un cambio y unas expectativas que van a ir en ascenso. Como cifra clave, y no quiero extenderme, somos una empresa a nivel mundial con una facturación global importante. Formamos Bureau Veritas más de 75.000 personas, 400.000 clientes y infinidad de oficinas. Nosotros aquí concretamente en Andalucía y Canarias pues contamos con una red prácticamente en todas las provincias y en Canarias en las 2 islas capitalinas.
En la península contamos con 60 oficinas, además de las que puedan corresponder a mi gestión directa en Andalucía y Canarias. Por eso estamos siendo una compañía a nivel mundial enorme, pero estamos muy cercanos a nuestros clientes en el territorio, con esa visión de aportación de valor. En España y Portugal somos algo más de 2.000 personas y digamos, un volumen de clientes superior a 70.000 clientes, que en muchas ocasiones es el retorno que nos viene de esas necesidades y esa anticipación que tratamos de plasmar en nuestros servicios. Bueno, yo digo machaconamente que somos una organización ya casi bicentenaria y que salimos en la novela de Julio Verne como una empresa que ya en 1828 hacíamos una labor de notario técnico con unos esquemas de clasificación de buques inicialmente, y luego hemos ido avanzando con la revolución industrial, con el progreso tecnológico, con toda la parte de globalización de las organizaciones, y ahora estamos dentro de un punto de evolución y digitalización muy importante, unido al progreso tecnológico y sobre todo a la expansión demográfica de algunos países como pueden ser China, donde el peso de Bureau Veritas también es muy importante. Se han adquirido algunas compañías como Inspectores y Omaxan, que vamos avanzando con los servicios específicamente en commodity y en la parte de mineral. Ahora pasa Marta, por favor. Estamos en un desarrollo de servicios que ya tienden y están muy relacionados con el seminario de hoy, que son los servicios Green Line, que digamos son herramientas y servicios que ya tenemos desarrollados dentro de Bureau Veritas, con el foco fundamental de crear negocios más sostenibles y perdurables en el tiempo. Como empresa business to business, y más que business to society, Bureau Veritas se sitúa, digamos, la sostenibilidad como en el centro de sus acciones, ayudando a sus clientes a superar todos los retos relacionados con el core business de Bureau Veritas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud, y también, por supuesto, la responsabilidad social, que también podemos dar algunas matizaciones de estos aspectos. Digamos que ayudamos en el camino de las empresas para lograr un impacto positivo en todos estos ámbitos. Desde toda esta amalgama de servicios Green Line, ayudamos a que las empresas demuestren ese compromiso mediante acciones transparentes, fiables y que sean significativas, que no sean banales. Aquí, de forma muy rápida, digamos que resumimos una serie de servicios relacionados con recursos y producción, todo lo relativo a lo que viene de energías renovables, todo lo que es transición energética, parques eólicos, todo lo relacionado con marina, con parte solar. Hay algo fundamental que también estamos trabajando en biocombustible y, por supuestísimo, en aspectos relacionados con el hidrógeno, el uso sostenible de recursos naturales, todo lo relacionado con la medición y la validación de huellas de carbono, no solo con 1464, sino con normas similares, y también un consumo y una trazabilidad responsable. Disponemos incluso de una herramienta con un partner tecnológico para todo el desarrollo en blockchain de ese consumo y esa trazabilidad. Y sobre todo y en definitiva, avanzar en construcciones más sostenibles con todo lo que son sellos LEED, BREEAM, que no son lo más importante, pero que están moviendo toda esa infraestructura que van a venir, pero infraestructura enfocada a la sostenibilidad. Hay una nueva revolución de la movilidad, tanto con GLN en la parte de transporte marítimo, pero también con
conversión hacia el futuro y el presente, que es el hidrógeno. Estamos trabajando en esos aspectos y como colofón dentro de estos productos Greenline, todo lo relacionado con la parte social, ética y gobernanza de las organizaciones, con prácticas sociales responsables, con evaluaciones y auditorías tanto sociales, de seguridad e higiene, de protocolos de inclusión, de igualdad de género, todo lo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, una estrategia fundamentada y asentada en la responsabilidad social corporativa, siguiendo políticas de mejora y de gestión y verificación, y también todo lo relacionado con ética y prácticas empresariales. Ya hemos dicho en este foro que somos en la actualidad la primera y única entidad acreditada para certificar compliance penal conforme a la 19.601 y sobre todo también aspectos de evaluación de derechos humanos, evaluación de proveedores. En 37.001 vamos muy rápido y pronto tendremos, si va según lo previsto, la acreditación y con otros esquemas relacionados con ENS o 27.001, que disponemos también de acreditación y ciberseguridad. En definitiva, todos los servicios para llevar este servicio Greenline, ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso en aras a la sostenibilidad y el desarrollo empresarial. Valores fundamentales de nuestra empresa, y comparto en general, sobre todo confianza, responsabilidad de cómo dejamos nuestra marca responsablemente, apertura e inclusión, creemos en la fuerza de la diversidad y por último ambición pero desde la humildad, demostramos ambición pero desde la humildad. Yo suelo repetir machaconamente que aprendemos también y vamos juntos con las organizaciones que tenemos certificada o le prestamos servicios de evaluación de la conformidad, evolucionando y ayudando a esa anticipación. Y poco más es lo que yo quería destacar. Dejo ya a Marta con el núcleo y vamos hablando. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos por asistir a esta webinar. Lo que hemos montado este seminario haciendo como un zoom desde una visión más general de la Agenda 2030 a una de las estrategias clave para la consecución de los ODS más medioambientales, como es la estrategia de economía circular, y dentro de esta vamos a acabar centrándonos en uno de los pilares de la economía circular para las empresas del sector de la alimentación, como es la minimización del desperdicio alimentario. En cada uno de estos ámbitos vamos a hacer una breve introducción para ponernos en contexto y después os presentaremos las herramientas con las que trabajamos desde Buró para poner en valor la gestión de las organizaciones a través de distintas certificaciones. Vale, perdón, aquí. Vale, empezamos con la Agenda 2030. La Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabéis, son un poco los sucesores de los Objetivos del Milenio. En septiembre del 2000, en la cumbre de la que se llamó la Cumbre del Milenio, los representantes de un montón de países establecieron los 8 objetivos del milenio con los que se pretendía pues, mejorar todas las situaciones más extremas y más desfavorables que había en el planeta. Se basaron mucho, como veis, en temas de salud y también había pues, todo el tema de la pobreza, el tema de educación, estaba ahí también toda la igualdad de oportunidades entre géneros y también había uno de los ODM que se centraba en medio ambiente. Los objetivos del milenio tenían horizonte 2015 y en 2015, cuando se revisó hasta dónde se había llegado, se evidenció que si bien se habían hecho muy serios avances, los gobiernos habían trabajado para progresar y se habían hecho muchísimas mejoras, todavía se estaba muy, muy lejos de tener un planeta sostenible, seguro, igualitario y pacífico. Solo para que veáis algunos datos, como esta presentación la compartiremos, tampoco os los voy a leer todos,
aquí os presentamos un montón de datos bastante escalofriantes todos ellos. Solo querríamos, digamos, resaltar 3 de ellos. Si me deja avanzar, esto claro. Si la población mundial, el primero es si la población mundial sigue creciendo al ritmo que ha crecido hasta ahora, en el 2050 necesitaremos 3 planetas para tener suficientes recursos naturales para mantener el estilo de vida actual. Las emisiones de dióxido de carbono desde principios de los 90 han aumentado un 50%. Y 1 de cada 9 personas en el mundo, esto es unos 815 millones de personas, está subalimentada actualmente. Está pues claro que, aunque se hubieran podido hacer avances, estábamos muy lejos de una situación ideal. Así, en el 2015, una vez revisados los avances y los resultados de los objetivos del milenio, la ONU, en su 70 asamblea, ya no solo invitó a los gobiernos de los países para establecer unos nuevos objetivos, sino que invitaron también a un montón de empresas, porque al final la economía mundial no la mueven tanto los gobiernos, sino el tejido empresarial. Y entonces, en esta asamblea, para definir los nuevos objetivos, participó también muy activamente representantes del tejido empresarial. Salió de esta reunión, o de esta serie de reuniones, en realidad, la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como veis, fin de la pobreza y hambre cero siguen ahí, han sido desglosados. Todos los objetivos relacionados con mejorar la salud y el bienestar a nivel mundial han sido agrupados en el ODS 3. Educación sigue ahí, igualdad de género sigue ahí. Se ha incluido el ODS 10 para tratar de reducir otras desigualdades, no solo la de género. Los ODS relacionados con el medio ambiente se han separado por vectores y se han añadido algunos ODS como el 8 de trabajo decente, el 9 de innovación, el 11 de ciudades sostenibles y resilientes y el 12 de producción y consumo responsables y sostenibles. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para tratar de ayudar a la consecución de estos ODS? ¿Existe una vía única, unos procesos y procedimientos estándar para alinearse? Pues obviamente no. Cada organización, en función de su realidad, deberá ir tomando acciones para alinearse con la filosofía de los ODS y ayudar a su consecución. La idea sería que todas estas acciones, todos estos caminos que tomen cada una de las organizaciones, acaben confluyendo para conseguir que a nivel mundial en 2030 hayamos mejorado sustancialmente, porque es improbable, sinceramente, a estas alturas que lo consigamos, pero al menos haya mejorado sustancialmente la situación del 2015. Cada organización tiene como decía, su realidad. No puede haber un sistema común, un proceso estándar y cerrado con unos indicadores estándares y cerrados de alineamiento con los ODS. Cada organización, en función de su actividad, de su tamaño, de su cultura, de dónde está, tiene unos impactos distintos en distintos ODS y de distinta intensidad. Y además tendrá una capacidad de influencia, capacidad de actuar para mejorar distinta. Pero la acción de todo el mundo es importante. No hace falta ser, utilizando la imagen de la foto, el perro grande para mejorar las cosas. Lo que es importante es que todo el mundo, en la medida que pueda, se alinee. De hecho, perdón, me iba a saltar esta diapo. Y uno de los puntos fundamentales para nuestra manera de ver, probablemente el más esencial, es la transparencia, lo que los ingleses llaman la accountability, que no es solo transparencia, es responsabilizarse de tus propias acciones. No tan importante, al menos, como las acciones que se realicen, es responsabilizarse de ellas. Es ser capaz de comunicar de forma transparente qué estamos haciendo, por qué y qué resultados estamos teniendo. De hecho, en el ODS 12 hay una de las metas que pide
focalizándose, es verdad, en especial en las grandes empresas, pero en realidad se lo pide a todo el mundo, que se adopten medidas para comunicar, para informar sobre las estrategias de sostenibilidad y los resultados de sostenibilidad. Un punto importante a recordar es que esta transparencia es totalmente lo opuesto, nada tiene que ver con el clásico greenwashing o últimamente que también tenemos el social washing. No es que las empresas expliquen lo majísimas que son y lo bien que lo hacen todo, es que expliquen, comuniquen cuál es su realidad, cuáles son sus compromisos y cómo están avanzando. Que se comunique tanto lo bueno como lo malo, que se comuniquen los esfuerzos que a lo mejor no llegan a buen término, pero que se explique cómo se está trabajando, que se sea transparente. De hecho, todas estas actuaciones y todas estas acciones que pueden hacer las organizaciones, ya en el 2015, cuando se presentó la Agenda 2030, el que en aquel momento era secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento explícito y textual a todo el tejido empresarial. Les pidió que contribuyesen a través de las actividades principales de los negocios a la consecución de los ODS. Es muy importante este punto de que se contribuya a través de la actividad principal, porque la idea no es que las organizaciones, según sus posibilidades, hagan un poquito o un mucho de acción social y contribuyan a causas justas. Si eso lo pueden hacer, fantástico, pero es una cosa adicional a la responsabilidad social. La responsabilidad social no se puede basar en la acción social, en lo que antes se había llamado caridad. Lo importante es que donde ponen la gran parte de su inversión, la gran parte de su esfuerzo, en esa actividad principal de los negocios, las empresas definan estrategias para que esa actividad se haga de la forma más sostenible y responsable posible. ¿Y cómo planteaba Ban Ki-moon que se hiciera esto? Pues pedía a las empresas que evaluasen sus impactos, que estableciesen metas ambiciosas de mejora y comunicasen sus resultados de forma transparente. Y esto es lo que nosotros hemos trasladado a la norma de Bureau Veritas, Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, alineado con los ODS. En esta norma, los requisitos que se han incluido plantean que las organizaciones hagan un diagnóstico inicial para saber cuáles son los ODS que son prioritarias para ellas, sobre cuáles impactan más, sobre cuáles pueden tener mayor influencia o en cuáles pueden estar más interesados, que justifiquen el por qué esos ODS son prioritarios para ellos y a partir de estos ODS prioritarios establezcan objetivos de mejora que ayuden a la consecución de estos ODS. En este diagnóstico inicial sería muy interesante que las organizaciones contasen con la opinión de las partes interesadas, de los grupos de interés. Somos, sin embargo, muy conscientes de que un proceso de diálogo con los grupos de interés sólido y bien montado puede ser muy complejo y quizá algo complicado de implantar para algunas organizaciones, sobre todo las más pequeñas. Por eso el requisito de diálogo con los grupos de interés lo planteamos como un requisito opcional. Si las organizaciones pues lo aplican, se les va a reconocer en el certificado, pero si no lo aplican, al menos los primeros años, pues tampoco pasa nada. Digo los primeros años porque en las auditorías siempre nos ponemos muy pesados los auditores en que traten de ir pues dialogando con los grupos de interés para que su diagnóstico sea más sólido y más coherente con la sociedad en la que están desarrollando su actividad. Decíamos que una vez identificados los ODS prioritarios, la organización debe establecer sus objetivos propios para ayudar a la consecución de estos ODS. Estos objetivos se desplegarán en planes de acción, obviamente todo esto bajo el paraguas de un compromiso genérico de una declaración de intenciones. Estos planes de acción deberán ser implantados y naturalmente deberá existir una monitorización de los resultados que se van obteniendo. Porque todos sabemos aquella frase de que lo que no se mide no puede mejorar. Como punto esencial, la comunicación, la transparencia. Pedimos que anualmente las organizaciones hagan una pequeña memoria de sostenibilidad
No hace falta escribir una cosa faraónica, en absoluto. Solo se pide que las organizaciones expliquen cuáles han considerado sus ODS prioritarios y por qué, cuáles son sus objetivos de mejora internos y los resultados que están obteniendo. A partir de ahí pueden explicar tanto como quieran, pero lo que realmente pide la norma es solo esto. Las organizaciones que deciden utilizar esta herramienta y aplicar todos estos puntos y después pasar una auditoría, pueden obtener un certificado de gestión alineada con los objetivos para el desarrollo sostenible. Si han considerado las expectativas de los grupos de interés, se va a incluir en el certificado, y estos certificados van siempre asociados a la verificación de la información que las organizaciones incluyen en su memoria anual de sostenibilidad. En esta memoria que os decía que no hace falta que sea muy grande, pero que es importante que se vaya haciendo para garantizar pues que las organizaciones se responsabilizan de sus acciones, tanto que son capaces de hacerlo público y compartirlo con la sociedad, con sus partes interesadas. Hemos comentado hasta aquí cómo plantearse el alineamiento con la Agenda 2030. Decía yo al principio que una de las estrategias fundamentales para lograr la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible son las estrategias de economía circular. Algunos datos también para centrarnos en como cuánto de importante es todo el tema de la economía circular y de la sostenibilidad ambiental. Entre los 10 temas que más preocupan a la sociedad, 5 de ellos están relacionados con la sostenibilidad ambiental y entre ellos obviamente destacan todo el tema del cambio climático y de la escasez de recursos. El dato que ya hemos dado antes: si la población sigue creciendo al ritmo que vamos, en 2050 necesitaremos 3 planetas para poder vivir como estamos viviendo ahora. Este dato, que a nivel planeta suena así como un poco lejano, si lo bajamos a nuestro país, vemos que no estamos muy lejos. España necesitará en breve al menos 2,6 veces la superficie que tenemos para poder mantener el nivel de vida y la población actuales en base a las necesidades de recursos. Y otro dato importante o una reflexión importante más allá de los grandes números, ya pensando de una forma más desde el punto de vista empresarial. Es evidente que nos van faltando los recursos y que el consumo de materiales, de agua, de energía va incrementándose. Esto hace que cada vez las cadenas de suministro sean más largas, tenemos que ir a comprar más lejos, se depende de estas cadenas de suministro más y más, y esto hace que por una parte exista un riesgo, como hemos estado viendo sobre todo en la primera época de la pandemia, que pueden haber roturas de esta cadena de suministro cuando hay un problema en cualquier parte del mundo, y además esta gran dependencia hace que los precios sean mucho más volátiles. Y esto crea al final unas economías mucho más frágiles de lo que habían sido. Si por un lado tenemos una escasez de recursos que cada vez está convirtiéndose en un problema más grave, por el otro lado tenemos un exceso de residuos. España produce casi 130 millones de toneladas anualmente y de esos 129 millones solo el 37% se recicla. Es decir, que todo el resto de estas toneladas acaban en algún vertedero. El ODS 12 se preocupa por todo este tema del exceso de residuos, de la economía excesivamente lineal que hemos tenido hasta ahora. Entre las metas de este ODS 12 vemos que está pues el intentar de aquí al 2030 conseguir un uso más eficiente de los recursos naturales, tratar de reducir la producción de residuos, pero también de los que se producen tratar de aprovecharlos de alguna manera, de reciclarlos, de reutilizarlos. Y también hace incidencia en la comunicación, en la información que es necesaria para todo el mundo, para todo consumidor, para que se puedan tomar decisiones informadas, para que todo el mundo sepa qué es lo que está comprando y hasta qué punto esto tiene un impacto. En el ámbito de la economía circular, en los últimos años se están
publicando y aprobando pactos, planes de acción, etc. A nivel europeo, ya en el 19 se publicó el Pacto Verde Europeo, muy basado en temas de economía circular. Uno de los objetivos, como indica aquí, era promocionar un crecimiento económico disociado del uso de los residuos, que este viene a ser una definición de la economía circular, aunque también este Pacto Verde Europeo pues, hablaba de economías más equitativas, más modernas, etc. De este Pacto Verde, en 2020 se amplió o se publicó el Plan de Acción Específico para la Economía Circular, que su objetivo es promocionar un modelo de crecimiento regenerativo, muy basado en lo que decíamos antes, tratar de reducir los consumos, de reaprovechar y mantener en el mercado, en uso, el máximo tiempo posible todos los productos que se pongan. Todo esto nos llevará, obviamente, a reducir la huella de carbono, porque está muy ligada a toda la producción excesiva y al uso masivo de recursos. En junio del 2020 se publicó la Estrategia Española de Economía Circular, que va en el mismo sentido, tratar de ser más eficientes, tratar de reducir al mínimo los residuos y tratar de recuperar, reaprovechar todo lo que se pueda. Todo esto insistiendo en que nos llevará también a una economía más descarbonizada. Como definición de la economía circular, no hay una definición estándar escrita en alguna parte. Realmente se puede considerar que, por así decirlo, la madre de la economía circular es Ellen MacArthur y su fundación, y en su página web pues tratan de definir la economía circular. Básicamente se ha definido la economía circular en contraposición de la economía lineal. La economía lineal es aquella que se basa en extraer recursos naturales, producir, usar y tirar. Y ya, por un lado, estamos, digamos, asfixiando el planeta porque le sacamos todos los recursos naturales que puede tener, y por el otro amontonamos residuos. La economía circular, como decía, es la contraposición, es lo contrario a esto, tratar de desvincular del consumo excesivo de residuos, del consumo insostenible de residuos, en particular de los residuos que son finitos o incluso de los que no son finitos. Si los consumimos a unos niveles excesivamente elevados, acabarán siendo residuos finitos, con lo cual la idea es desvincular el desarrollo económico de un consumo insostenible de residuos. Y eso se puede hacer maximizando los rendimientos, siendo eficientes en el uso de los recursos que utilizamos, haciendo que nuestros productos tengan una vida lo más larga posible para que los tiremos lo más tarde posible, y tratando de aprovechar tanto como se pueda los residuos generados. Todo esto nos llevará, insisto, a la minimización de las emisiones, en particular de CO2. A la práctica, ¿en qué cosas puede pensar una empresa cuando dice, bueno, yo quiero desarrollar alguna estrategia de economía circular? ¿Qué se supone que debería hacer? Bueno, pues si empezamos por el principio, en cuanto a materias primas, pues las organizaciones que quieran pensar o tener estrategias de economía circular tienen que buscar materias primas, siempre que se pueda, que provengan de recuperación o de reciclado de otros productos, y de no ser así, al menos que provengan de una producción sostenible, en particular para las materias primas renovables. En cuanto a transporte, pues todo lo que se pueda hacer lo más cercano posible, el transporte de materias primas como después el transporte de los productos, ahí reduciremos consumo de energía para el transporte y evidentemente reduciremos las emisiones de CO2. Una vez en la empresa, lo que es consumo de energía, pues tratar de priorizar y maximizar el consumo de energías renovables. Para el agua, lo mismo.
Bueno, lo mismo. En este caso, el tratar de utilizar siempre que se pueda aguas recuperadas. Una vez dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro sistema productivo, pues tratar de ser lo más eficientes posibles, tener el mínimo de efluentes posibles, el mínimo de emisiones, el mínimo de vertidos y el mínimo de residuos. En cuanto a los residuos, pues segregarlos lo más correctamente posible para facilitar su recuperación y reciclado y tratar de garantizar que se reciclen o se recuperen correctamente. Y en cuanto a los vertidos, pues tratarlos y siempre que sea posible recuperarlos internamente o, una vez tratados, garantizar que se puedan recuperar en otro proceso productivo. Y en cuanto a los productos, pues también tratar de diseñar los productos de forma que tengan una vida útil larga, que sean fáciles de reparar, que sean fáciles de reciclar o recuperar. Si esto lo hiciéramos todos a lo largo de todos los eslabones de la cadena productiva, se conseguiría una mejora muy sustancial. A la práctica, ¿cómo puede organizarse una empresa? Pues como siempre, estableciendo un sistema de gestión sistemática para la mejora continua, haciendo un diagnóstico de estas fases que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de estos parámetros importantes, pues cuáles son donde la empresa está teniendo un mayor impacto o donde la empresa puede mejorar más. Una vez elegidos aquellos ámbitos en los que puede trabajar más o tener mayor aporte para la economía circular, establecer las líneas estratégicas propias, los objetivos propios. Estas líneas estratégicas se plasmarán, como siempre, en planes de acción más concretos, aquí de nuevo bajo el paraguas de un compromiso general. Estos planes de acción deberán implantarse y sus resultados deberán monitorizarse para saber si la organización está avanzando como tiene previsto o no. Igual que en el anterior, igual de importante o casi más que las propias acciones de mejora que se hagan, lo importante es responsabilizarse de estas acciones, comunicar qué se está haciendo. ¿Qué hemos elegido como puntos claves para nuestra estrategia de economía circular y por qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos propios y qué es lo que estamos consiguiendo? Aquí de nuevo, las organizaciones que se implican en estrategias de economía circular pueden conseguir un certificado. Aquí veis que ponemos el alcance es adaptado a los compromisos adquiridos e implementados, porque nos estamos encontrando que hay organizaciones que pues su principal esfuerzo va a ir a por las energías renovables y a lo mejor el agua. Otros que se basan mucho en aumentar el porcentaje de materias primas recicladas que utilizan. Otras que se focalizan en tener productos de muy larga vida y muy reciclables. Entonces, bueno, tratamos de explicar aquí en el alcance cuáles son los compromisos más específicos de la organización y de la misma manera que en el esquema anterior, estos certificados van siempre asociados a la memoria de economía circular que publica la organización anualmente y que Bureau Veritas verifica. Siguiendo con nuestro zoom, dentro de las estrategias de economía circular, en el ámbito del sector alimentario, uno de los puntos clave, por supuesto, es la gestión de la minimización del desperdicio alimentario. Aquí, de nuevo, algunos datos bastante horrorosos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estima que un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se acaban desperdiciando. Los tiramos a la basura, un tercio. Esto, si lo traemos a datos más cercanos, en la Unión Europea corresponden a 89 millones de toneladas de alimentos al año y en España a 7,7 millones de toneladas. Si esto lo llevamos a sus consecuencias, 1 de cada 9 personas en el mundo, como hemos dicho al principio, está subalimentada y lo que es más sensible todavía, casi el 50% de las muertes de niños menores de 5 años está relacionada con problemas de desnutrición. Si estuvieran mejor nutridos, pues probablemente tendrían mucho menor riesgo de acabar muriendo. Este
45% de las muertes de niños menores de 5 años son más de 3 millones de niños cada año. Los problemas o los impactos sociales no son los únicos que están asociados a este masivo desperdicio de alimentos que hacemos actualmente. Hay unos impactos ambientales también muy severos. Como tiramos 1/3 de los alimentos que producimos, no tenemos bastantes alimentos, con lo cual nos vemos obligados a intentar producir muchos más alimentos de los que en realidad serían necesarios si aprovecháramos los que teníamos. Esta sobreproducción nos lleva a unos consumos de agua, de energía desaforados, con el consiguiente impacto en el cambio climático. Se trata de buscar especies, tanto animales, pero sobre todo vegetales, que sean superproductivas, y esto hace que se vayan reduciendo las especies que se han venido utilizando toda la vida en agricultura e incluso en ganadería, para limitarse solo a las especies superproductivas, y esto nos reduce la diversidad biológica. En cuanto a las tierras de cultivo, pues necesitamos más tierras, y hay algunos países en que esto lleva a un problema grave de deforestación, porque se van comiendo o van deforestando para poner cultivos. Y en los países como el nuestro, los que esto no está ocurriendo, pero lo que sí está ocurriendo es que intentamos que las tierras de cultivo que hemos tenido toda la vida produzcan mucho más de lo que pueden, pobrecillas. Entonces se les pone unas rotaciones de cultivo elevadísimas, como las tierras no producen, se acaban tirando montones de fertilizantes químicos, contaminando las tierras, los acuíferos, etc. Todo esto asociado que, como decíamos, estamos tirando un montón de los alimentos que producimos, y estos alimentos hay que gestionarlos. Son alimentos de origen orgánico que, cuando se van degradando o se tratan de gestionar, producen gas metano, y el gas metano tiene un efecto invernadero más de 20 veces superior al dióxido de carbono. Toda esta situación ha llevado a que una de las metas del ODS 12, en concreto la meta 12.3, se haya planteado específicamente reducir de aquí al 2030 a la mitad los residuos de alimentos per cápita. Sobre todo se centran donde más se producen estos desperdicios, que es en la fase final de la cadena productiva, en la venta al menor y en el ámbito doméstico. Pero aunque ahí, en estas dos fases, sea donde más residuos se producen, no se debe olvidar ni dejar de trabajar en las fases anteriores. Normativa o directrices que existen en el ámbito de la minimización del desperdicio alimentario. Ya en 2012 se publicó una resolución del Parlamento Europeo en la que Europa intentaba proponer estrategias a los países, pues, para que promocionasen o ayudasen a las empresas del sector alimentario a minimizar su desperdicio, e incluso proponían, pues, sancionar a las empresas que no implantasen acciones para tratar de actuar de la forma más correcta posible. En el año 2013 se publicó la Estrategia Española Más Alimento, Menos Desperdicio, que lo que planteaba era que las organizaciones, pues, debían, no se habla de sistema de gestión en esta estrategia, pero más o menos planteaba, pues, esto, un sistema de gestión, tratar de saber cuánto desperdicio alimentario se está produciendo y tratar de implantar mejoras. Normativa no ha habido hasta marzo del 2020, cuando se publicó la Ley Autonómica de Cataluña de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentario. En esta ley, de nuevo, lo que se pide es un sistema de gestión, sin decir que es un sistema de gestión, porque no lo pone en ningún sitio, pero lo que piden es básicamente esto, pues piden que se identifiquen y cuantifiquen los residuos alimentarios que se están produciendo, que se establezcan planes de mejora, incluso habla de comunicación de los resultados. En junio del 2020, hemos comentado hace un momento, que se publicó la Estrategia Española de Economía Circular, y en ella, entre los objetivos de esta estrategia española, está reducir el 50% del desperdicio alimentario en la parte de consumidores y minoristas,
pero también reducir un 20% en el resto de la cadena de suministro aguas arriba de la venta final. Hace relativamente pocos días, en una entrevista, el ministro de Agricultura prometió que durante el año 2021 España va a tener una ley sobre el desperdicio alimentario. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues lo mismo que las anteriores. Siento ser un poco pesada, pero es que al final todo acaba en un sistema de gestión para la mejora continua. Las organizaciones que quieran tratar de minimizar su desperdicio alimentario, lo que tienen que hacer es identificar qué tipos de desperdicio tienen, dónde se generan, qué cantidad de desperdicio están generando y qué están haciendo hoy con él. A partir de ahí verán en qué puntos es más importante que actúen, dónde están generando más desperdicio, qué desperdicio están gestionando peor, dónde pueden mejorar. Estos objetivos, de nuevo, se plasmarán, se desarrollarán en planes de prevención y de gestión de los residuos, todo ello bajo el paraguas de la declaración de intenciones. Estos planes de mejora deberán ser implantados, deberá existir una monitorización de los resultados y, como siempre, deberá existir una comunicación, una forma de responsabilizarse por parte de la organización de su realidad, sus objetivos, sus acciones y los resultados que están teniendo. Algunos puntos importantes. Cuando hablamos de desperdicio alimentario, a veces no pensamos que en el desperdicio alimentario tenemos como dos subgrupos. Desperdicio alimentario es aquel alimento que, por la razón que sea, ha dejado de ser apto para el consumo humano, pues porque se ha gestionado mal, se ha roto la cadena de frío o porque ha caducado, por la razón que sea. Pero también hay un montón de alimentos que, por razones solo económicas o estéticas, no llegan al consumidor final, porque son frutas de calibre pequeño, que tienen alguna maca o alguna picada y no se van a vender bien, o porque estamos cerca de la fecha de caducidad y ya no nos vale la pena transportarlas, etc. Cuando las organizaciones definen actuaciones para minimizar su desperdicio alimentario, tienen que tener en cuenta los dos grupos, aquello que sigue siendo apto para el consumo humano y aquello que no. Por otra parte, somos perfectamente conscientes, sobre todo los auditores que vamos visitando muchas organizaciones, que en el sector de la alimentación cada vez más hay una implicación enorme por mejorar la gestión de residuos de envases y embalajes, en particular todo aquello relacionado con el plástico. Todas las organizaciones, o casi todas, del sector de la alimentación se están preocupando para tratar de reducir tanto como pueden la puesta en el mercado de plásticos de un solo uso. Por eso, y de forma opcional, hemos considerado oportuno incluir en nuestro estándar de minimización del desperdicio alimentario que las organizaciones, si quieren, además de cuantificar el desperdicio de alimentos y demás, pues cuantifiquen también sus residuos de envases y embalajes y cuando establecen objetivos de mejora, planes de acción y demás, pues lo hagan tanto para el desperdicio alimentario como para los residuos de envases y embalajes. Insisto, que es opcional, las organizaciones pueden decidir incluir esta parte o no. Obviamente, las que lo incluyan se les reconocerá en el certificado. Un punto importante, la propia FAO, las normativas diversas que existen y demás, establecen cuál debe ser la estrategia que deben seguir las organizaciones en sus planes de minimización del desperdicio alimentario, que son pues las mismas que son para gestionar cualquier tipo de residuo. Lo primero siempre es tratar de evitar tener el residuo, de minimizar, de mejorar las eficiencias para tener el menor residuo posible. El segundo punto es tratar de que el residuo, en vez de ser residuo, lo que nosotros ya no queremos, en vez de ser un residuo, se convierta en un subproducto, es decir, en algo que otra organización pueda querer y pueda utilizar. Idealmente, ya que estamos hablando de alimentos, pues que estos alimentos puedan tener una segunda vida en la propia alimentación humana. Básicamente, ahora mismo esto se está haciendo a través de donaciones.
Pero si esto no es posible o los alimentos ya no son aptos para el consumo humano, pues que esta segunda vida sea pues para alimentación animal o para usos industriales. El desperdicio alimentario que se va para piensos animales es algo bastante extendido y conocido. Usos industriales hay muchos menos, pero hace no mucho tiempo salió una noticia que me pareció muy interesante. Resulta que creo que es en Asturias, hay un grupo de investigación que ha conseguido que con los desperdicios de las manzanas que se usan para producir sidra, están haciendo unas materias primas que sirven para la impresión 3D. Bueno, pues aquí han hecho innovación, están aprovechando un residuo, etc. Si los desperdicios de alimentos que tenemos pues no los podemos usar como subproducto, lo mejor, lo más eficiente y más sostenible es tratar de valorizarlos como compost para devolverlos a la tierra y que puedan ayudar como un nutriente natural a la tierra en vez de tirar productos químicos. Si esto no fuera posible, al menos valorizarlos para obtención de energía. Y lo que se debería evitar de todas es que estos desperdicios alimentarios acaben en un vertedero, en la depuradora o en incineración sin aprovechamiento de energía. De nuevo, aquí las organizaciones que usan esta norma pueden obtener un certificado de sistema de gestión para minimizar el desperdicio de los alimentos y si han incluido la gestión de los residuos de envases y embalajes, pues también aparecerá en el certificado. El certificado siempre asociado a una memoria en la que explicarán cuáles eran sus puntos claves y por qué, cuáles eran sus objetivos y cuáles están siendo sus resultados. Y si me permitís, y prometo que es la última vez que lo digo, porque sé que soy pesada, pero es que me parece que es muy importante, os hemos presentado 3 sistemas de gestión para la mejora continua con la misma estructura, porque al final son esos, sistemas de gestión. Los puntos clave de estos sistemas de gestión siempre son conocer la situación actual, planificar una mejora de forma cuantificable, porque insisto que lo que no se mide no se puede mejorar, y como punto clave y importantísimo, ser transparentes. Muchísimas gracias. Marta, muchísimas gracias por la exposición. Manu. Pues ahí abrimos un turno. En primer lugar, Marta, agradecerte la explícita exposición que has mantenido, agradecer a Burobrita la participación y abrimos ahora en el chat el turno de preguntas por si hay alguna duda al respecto. El chat andaba bastante tranquilo. Bueno, yo si no hay preguntas voy haciéndole algunas a Marta para animar. ¿De qué forma, Marta, crees tú que qué tipo de empresas pueden distinguirse o se les puede aportar valor en estos 3 esquemas que hemos visto? ¿Un sector concreto o son sectores transversales? Para el último, para la minimización del desperdicio alimentario, está claro que es el sector alimentario. Como comentábamos, actualmente donde está habiendo o donde se ha trabajado menos para la minimización del desperdicio alimentario es en la parte final de la cadena, tanto quizá en restauración colectiva como en venta al menor. Y obviamente también todos y cada uno de nosotros en casa, pero ese ya es otro tema. Pero pues este esquema está focalizado al sector alimentario. Pero los otros 2 esquemas son aplicables a todo el mundo, a cualquier tipo de organización, en cualquier ámbito. Y en cuanto a tamaños de organización, pues no sé, si son organizaciones multinacionales, pequeñas, grandes, se puede aplicar a cualquier organización de cualquier tamaño y cualquiera que sean sus posibilidades de actuación, porque al final no se exigen objetivos concretos ni resultados concretos. Todos los esquemas se basan en la transparencia, en que las organizaciones
pues traten de identificar cuál es su situación, que traten de mejorar en la medida que puedan y que eso lo expongan. Vale. No, me gustaría matizar para ponerle, digamos, foco, digamos que la industria de transformación agroalimentaria tiene una situación respetable en transformación en Andalucía y una aportación importante en el PIB. Esa sería la parte del inicio de la cadena, pero es que esa cadena de valor terminaría incluso en empresas tipo de restauración, catering, comedores colectivos, comedores en centros sanitarios, que en ese aspecto la minimización de residuos empezaría quizás en la parte de recolección o la parte de materia primaria de esas organizaciones, avanzaría en las empresas que transforman y terminaría al final en el consumidor, y pasando por toda la parte de supermercados y empresas de restauración y comedores colectivos. En los esquemas de RSC con alineamiento a los ODS, yo estoy convencido y convengo contigo que son transversales. Cualquier empresa que quiera, digamos, posicionarse en pos de la sostenibilidad tiene que comenzar a trabajar en aportaciones a la sociedad, y no solo en empresas o instituciones públicas, sino en empresas o instituciones 100% privadas que aporten su granito de arena en esa evolución. Y los aspectos de economía circular yo creo que han venido para quedarse y no se presentan ya como una parte, una forma de producir, sino que es el presente. Cada día más las organizaciones, unas a otras, nos solicitamos que nuestros productos vengan con una huella de carbono, con una huella hídrica, y ante igualdad de condiciones el consumidor, y en aras a esa transparencia, que con un simple código QR el consumidor puede ver dónde se ha producido ese servicio o ese producto, qué consumo ha tenido, no solo en el sector primario, donde el consumo hídrico puede tener una parte, pero también aportaciones que compense la propia huella de carbono de las organizaciones. Es un factor importante. Manuel, ¿alguna pregunta? Sí, hay una pregunta, una persona indica que le gustaría saber en la industria agroalimentaria si se está intentando minimizar la utilización de plásticos en el envasado de alimentos. Sí, cada vez más. A ver, simplemente por las informaciones que encontramos todos cuando vamos a la compra en el supermercado, cada vez empezó el tema con las bolsas de plástico, que las empezamos pagando. Después, cada vez más tenemos temas de envasar. Primero, también con las bolsas de plástico nos llevamos al final, pues que cada vez son más recicladas o no son de plástico, que son compostables, etcétera. Esto se está trasladando al envasado de los alimentos, y las organizaciones están buscando maneras de evitar de poner pues plásticos menos reciclables. O sea, se está tratando de llevar al monopolímero para evitar que después aquel plástico no sea fácilmente reciclable. Todo lo que puede ser compostable están ahora mismo en una guerra, por decirlo así, entre garantizar la seguridad alimentaria y que los envases y embalajes sean lo más sostenibles posibles. Se está trabajando mucho en ello. También se está trabajando mucho en poder usar plástico reciclado en el envasado, al menos en el envasado no primario, que ya es una parte que al final acaba siendo un porcentaje no despreciable. Marta, nos comenta un compañero del webinar algún consejo para empresas que hemos comentado tipo supermercados, en la cual la mayoría de los productos ya caducados son entregados a gestores de residuos o ayuntamientos sin tener en cuenta Sandage. Pues debería tenerse en cuenta. No se puede tirar alegremente desde una organización a la basura municipal lo que es carne y pescado. Se debería entregar a gestores de
de residuos autorizados y disponer de toda la documentación que así lo acredite. Si no, realmente se puede llegar a tener un problema por incumplimiento legal. No está permitido tirar desde... O sea, una cosa es que en casa se te pase un bistec y lo tires, pero desde una empresa no se puede hacer esto. Sí, ahora mismo, digamos, la idea es anticiparse y algunas cadenas de supermercados, nosotros ya con este esquema estamos trabajando con organizaciones que ya se han certificado y otras que están en proceso. Las que están en proceso y no han concluido no vamos a comentarlas, pero hay algunas organizaciones como Sodexo que ya están certificados con este esquema. Lo realmente es que se anticipe ese establecimiento y antes de la caducidad se puedan comercializar incluso a un precio más favorable para el consumidor, y algunas cadenas de supermercados ya lo están haciendo, unas de una forma más masiva y otras más discretamente, pero van avanzando. Entonces la idea es no ir tarde, sino avanzar cuando el producto todavía... ¿Algún aspecto adicional? Nos comentaban que se refería más a frutas y verduras. Vale, frutas y verduras, a ver, realmente aquí también hay que pensar con sentido común. Si es una tienda pues más o menos pequeña que saca un volumen pequeño de frutas y verduras, pues ponerlo correctamente desenvasado y demás, en el contenedor del color que toque en el municipio, pero que gestiona compostable, es una buena práctica. Obviamente, insisto, separado de, yo qué sé, si tenemos las fresitas en esos paquetes que nos las ponen en las tiendas, pues ese plástico no se puede tirar al compostable. Hay que separarlo, lo cual es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, pero bueno, sería la forma correcta. Si ese residuo tiene un volumen suficiente y en la zona hay algún gestor que lo pueda utilizar para piensos animales, pues eso sería lo ideal, pero no siempre es fácil. Y hay que tener sentido común, no vas a tener una nevera guardando frutas y verduras caducadas para tener un volumen suficiente para que llegue el camión del pienso. No, eso está claro que no puede ser. Hay que siempre valorar un poco la huella total que tienes al final. Hay otra pregunta, si existe alguna iniciativa global a nivel de IATA, AENA, considerando el volumen de aeropuertos, alimentos, comida envasada, etcétera. Se lleva tiempo hablando y sale en las noticias, pero algo concreto yo no os sé decir. Sé que se habla desde hace tiempo, pero no os sé decir qué estrategias concretas se han implantado ya. Como decía Marta, si no se verifica y si no se mide, no se puede mejorar. A través de la palanca de estos esquemas y su validación externa, se va a poder cuantificar de forma independiente y se va a poder hacer una valoración de qué se hace, porque cuando se realiza una auditoría in situ en un establecimiento, como tú has podido decir, un aeropuerto, se ve qué prácticas se están llevando a cabo y si realmente se está haciendo una cuantificación y una separación de esos residuos. Yo creo que la sociedad está pidiendo ya esas acciones, que más que se certifiquen o no se certifiquen, que yo suelo decir que es lo menos importante, es que lo pongamos en el foco para que se miden y se tomen planes de acción para que por un lado se minimicen y por otro lado se traten adecuadamente con la cadena de prioridad que ha comentado Marta en la exposición, que a las personas que la soliciten la podrán tener por correo electrónico, la pueden solicitar a Antonio Morillas y en su defecto me la pueden también solicitar a mí. En el chat está el correo de Antonio y el mío y en la presentación también. Más comentarios. Pues parece que no hay más comentarios. La gente, bueno, agradeciendo la participación, también la interesante exposición.
Desde la Confederación de Empresarios, agradecer a Bureau Veritas y a la Diputación de Cádiz, al área de coordinación y desarrollo estratégico, productivo y social, que hayan permitido tener lugar esta webinar, y os emplazaremos a futuras webinars que vayamos organizando en los temas de actualidad, como pueden ser ODS, economía circular, desperdicio alimentario, etcétera. Muy bien. Pues yo no tengo gracias. mucho más que decir. Muchísimas gracias a vosotros y a la Confederación y a la Diputación de Cádiz por darnos también voz en la visión de herramientas que ayuden a las organizaciones a construir un mundo más sostenible. Pues con esto damos por finalizado el webinar y que tengan un buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias.